¿Ok? Les recomiendo un par de cosas. Primero, que tengan sus Biblias al lado. La primera cosa. Y la segunda, que tengan un papel y un lápiz para que luego, después, puedan ustedes revisar estas escrituras para ver si las presentaciones que la presentación que estamos haciendo está en línea con la línea de las escrituras o están siendo sacadas de contexto. ¿Ok? Eso se llama el espíritu de los bereanos. Cogemos en la Biblia, apuntamos, comparamos y vemos si estas cosas son así o hay que completarlas o hay que totalmente destruir el concepto porque está basado en una premisa falsa. ¿Ok? O si empezamos con una desviación, luego vamos a ir creando el caso, vamos a ir poniendo argumentos, etcétera, pero ya hemos empezado con una desviación. Si empezamos con un árbol un poquito desviado, pues ya todas las ramas ya van a acabar desviadas. Así que me gustaría que luego ustedes por vuestra propia cuenta, creo que es algo que tenemos que enfatizar a todos los niveles, de que el cristiano tiene su propia responsabilidad de mirar en las escrituras cuáles son las cosas que éstas dicen. ¿Ok? Y gracias al Señor Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo que nos puede mirar, que nos ayuda a entender y a discernir toda verdad en ello, porque las cosas espirituales son discernidas de una manera espiritual. ¿Ok? Entonces, no tomamos palabra de hombre, miramos en las escrituras, ¿ok? Y todos nos convertimos en estudiantes de las escrituras, todos. ¿Ok? Yo recuerdo que crecí en un contexto en España en el cual nosotros, bueno, en mi caso en particular nunca tuvimos una Biblia en la casa, pero había familias que sí, pero la Biblia nunca se abría. Porque además, cuando íbamos los domingos a misa, se nos decía allá, la Biblia es un libro muy peligroso. Fijaros, la Biblia es un libro muy peligroso. No lean la Biblia por ustedes solos. Nosotros le vamos a dar la interpretación. Entonces, nosotros ya hemos hecho todo el trabajo para ustedes. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Nosotros ya hemos hecho todo el trabajo para ustedes. Entonces, lo único que tienen que hacer es, vienen aquí el domingo a misa y nosotros les decimos, si tienen alguna pregunta, no vayan a la Biblia. Y recuerdo estas palabras, la Biblia es un libro peligroso. Y bueno, en aquel entonces no lo cuestioné, pero a día de hoy realmente lo cuestiono cuando escucho a cristianos diciendo que la Biblia es un libro muy peligroso, que no se puede entender solo, que no podemos ir a la Biblia y entenderla solo. Es un libro muy peligroso. No nos podemos, el Señor no puede abrir a estas páginas con nosotros y llevarnos a buen puerto. Nos va a llevar a un puerto de perdición. Y no sé cómo lo ven ustedes, pero a mí eso me suena raro, ¿no? Si este libro me va a llevar a un puerto de perdición, por leerlo, por estudiarlo, por pedir al Señor que me guíe en ello, y tengo que salir de la Biblia para preguntar a un cura, para preguntar a un obispo, para preguntar a un pastor, para preguntar a alguien más grande que yo. Bajo mi punto de vista, estamos rompiendo la base de la Biblia, que el Señor no hace discriminación entre sus hijos y que a todos nos ha llamado sacerdotes reales para su reino. Entonces, es nuestra responsabilidad para ver si lo que creemos lo podemos encontrar en este libro. ¿Ok? Entonces, voy a comenzar el estudio con ustedes. Posiblemente estemos aquí un ratito. Vamos a empezar con una oración. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por el testimonio de Jesús que nos enseña lo hermoso de tu carácter. Y gracias, Señor, por el grupo de amigos que estamos aquí con Biblia abierta, con papel y lápiz, y dándote gracias por tu presencia, porque has prometido que nunca nos dejarás, nunca nos abandonarás. Por ello, Señor, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.
Ok, quiero que vengan conmigo al libro de Romanos capítulo 9. Libro de Romanos capítulo 9. Hoy vamos a tener el primer tercio del libro, vamos a tener, o sea, del estudio, vamos a tener una clase de cómo podar y cómo injertar árboles. ¿Ok? Y además es que me viene bien porque ayer, sábado para mí, tuvimos la visita de un matrimonio bien amigo nuestro. Aquí en Australia las restricciones del corona se están soltando ya bastante. También es verdad que Australia ha sido bien privilegiado, así como Nueva Zelanda, y no tenemos muchos casos en sí, y tomaron medidas muy rápido, y están soltando ya bastante de las restricciones. Entonces, tuvimos la visita de este matrimonio con su hijo, y fuimos a caminar, y vimos una plantación que tenemos aquí al lado de 30.000 árboles frutales, 30.000 aproximadamente. Árbol arriba, árbol abajo. 30.000 árboles frutales. Y íbamos caminando y ella me decía, mi amiga me decía, ¿cuántos años tienen estos árboles? Y le digo, tienen un año. ¿Solo un año? Le digo, sí, pero porque trabajan con injertos. Y me miró y me dice, no tengo idea de lo que es eso. No tengo idea de qué significa que trabajan con injertos y por qué ese árbol es tan grande cuando solo tiene un año. No tengo idea. Bueno, hoy vamos a explicar un poquito cómo funcionan los injertos, porque si no lo entendemos, porque yo le dije a ella, y el esposo le preguntó al esposo, y el esposo dice, sí, entiendo un poco, pero no mucho tampoco. Entonces yo le decía, bueno, entonces no entiendes el significado de Romanos 11. Y me dice, lo del árbol. Y yo, sí. No, hablan de injertos, pero no tengo idea de lo que es. Ok, hoy vamos a hablar el primer tercio de este estudio acerca de los injertos. Ok, y luego vamos a ir a otras partes de la Biblia para darle forma al concepto que vamos a presentar. Bueno, cuando vienen a Romanos 9, vamos a leer los primeros versículos para hacer una valoración de qué nos está trayendo Pablo en este tiempo del libro. O sea, a estas alturas del libro de Romanos, que es un libro intenso, bello y con una riqueza teológica impresionante, ¿okay? Nos dice lo siguiente, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Perdón. Porque deseara yo mismo ser anatema. O sea, deseara yo mismo ser apartado, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando de los judíos de Israel, pero no de una Israel simbólica, no de una Israel espiritual, no de una nueva Israel llamada la iglesia cristiana, no. En este contexto, Pablo no deja duda alguna, en el capítulo 9, 10 y 11, de que cuando se está refiriendo a Israel, se está refiriendo a Israel aquellos que son hermanos suyos de acuerdo a la carne. Recuerden que Pablo era benjamita y era israelita. ¿Ok? Versículo 4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne. ¿Por qué dice esto? Porque dice, no todos los que son... Hay gente que dice, fíjense, quiero que mediten primero en esto. Hay gente que dice esto. Ajá. Se está refiriendo a la iglesia, lo dice ahí. Se está refiriendo a la iglesia cristiana. No todos los de Israel son de Israel. Claro. Pero luego da la explicación.
porque la promesa es a Abraham a través de su semilla Isaac. ¿Cuántos hijos tenía Abraham en ese momento? Y digo en ese momento porque luego tuvo más. Pero en ese momento, ¿quién tenía? A Ismael, de donde tenemos la línea árabe, a Ismael, y luego a Isaac. O sea, cuando está diciendo, no todos son Israel de los que vienen de Abraham, por ser descendientes de Abraham, no se está refiriendo a que tenemos que ahora espiritualizar esto y decir, Israel es la iglesia cristiana, porque no todos lo que... Quiero ver las manos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado este versículo cuando dice que no todos son israelitas por ser descendientes de Abraham? Y ahí y ahí la persona en el púlpito ha dicho, ajá, porque nosotros que no somos de Abraham, somos parte de Israel porque somos parte de la Israel espiritual. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? Pero no, fíjense, hay que leerlo, porque no podemos sacar un versículo, ¡pum! Y digo, no todos los que se dicen de Israel son de Israel. Yo mismo, por ejemplo, soy de la Israel espiritual. No está diciendo eso. Está diciendo, fíjense, versículo 6, 7, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia, porque Abraham tenía dos hijos, uno era Ismael, que era el hijo de la carne, era el hijo no de la promesa, era el hijo en el cual Abraham ya no podía esperar. Sarai le dijo, vete con mi esclava, etcétera, etcétera. Y Isaac era el hijo de la promesa. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor. Estaba hablando ahí de Isaú y de Jacob. Fíjense lo que dice. Hay un detalle curioso. Todavía no habían hecho ni bien ni mal. No habían ni siquiera nacido. Ni bien ni mal. Y ya Dios dice, el mayor servirá al menor. Para que haya una línea de promesa. ¿Por qué línea de promesa? Porque Dios ha dicho. Hay una línea de promesa porque Dios ha dicho. Cuando seguimos, nos empieza a contar más y más de Israel. De Israel que tenía la ley, que tenía los oráculos, que tenía los patriarcas, que tenía los profetas, que tenía el pacto, etc. No hay duda alguna entre el 9 y el 10 que se refiere a Israel, la Israel como pueblo. El capítulo 10 nos dice lo siguiente: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea, ¿qué está haciendo Pablo por sus hermanos de sangre? Está anhelando y está orando por su salvación. Ese es su anhelo. Porque yo les doy testimonio de quien tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, en otras palabras, yo a ustedes, gentiles, les digo de corazón que Israel tiene un celo para Dios. Ahora, el problema es que no es un celo de fe, es un celo de carne, digamos. No, tienen un celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Cuando habla de ciencia, a conocimiento. O sea, que no lo conocen. De hecho, en algunas de las versiones pondrá no conforme a conocimiento, si tienen diferente versión a la que estoy leyendo. Tienen un celo por Dios, pero no le conocen. Conocen cosas, pero no le conocen a Él.
Ahora, dice Pablo, de que tienen celo, de que son, de que tienen un deseo de servir a Dios, etc. Por supuesto que sí. Yo doy testimonio, dice Pablo. Yo doy testimonio. ¿Cuán celosos son de ello? Pero no está basado en el conocimiento de Él. Porque ignorando la justicia, versículo 3, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Desde el 9 al 10 y el 11, Pablo trae esa hermosa alfombra de la fe y cómo la fe nos lleva a la justicia. Y lo compara con ese trapo humano de nuestra propia justicia, como nuestras obras. Estamos tratando de una u otra manera crear un ropaje enfrente de Dios. Y lo hacemos por celo, porque somos celosos de ello, que somos deseosos de ello, pero no de acuerdo a la justicia que es por la fe, sino a la justicia que es por las obras. ¿Me seguís? Y ese era el problema de Israel. Bien, les sigue con este concepto acerca de cómo no entraron en ese descanso del Señor, no entraron, no han sido justificados en la justificación del Señor. Por falta de fe, de falta de ejercitar la fe, de que estamos salvos por fe en Cristo. E Israel resulta que es rechazada. La Israel literal resulta que es rechazada. Y ahí vamos al capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Muchos de ustedes tendrán una especie de título sobre el capítulo 11, versículo 1. Dice, el remanente de Israel. El remanente de Israel. Quiero que se fijen en el título, si es que lo tienen, encima del versículo 1. El remanente de Israel. O algo parecido. Y dice lo siguiente. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea, ¿ha desechado a su pueblo? No, de ninguna manera. ¿Cómo de ninguna manera? Me estás diciendo en los últimos 2 capítulos que ellos han rechazado a Dios por falta de fe y ahora me dice que no ha rechazado a su pueblo, pero habla de un remanente. ¿A qué se refiere? Fíjense, yo soy israelita, dice, y yo no he sido rechazado. Entonces, habla como que parte ha sido rechazada, el Israel que iba por la carne, o el Israel que iba por las obras, pero dentro de Israel hubo un movimiento hacia Cristo. Recuerden que los primeros creyentes eran israelitas. En Pentecostés eran israelitas. Entonces hubo un movimiento de israelitas hacia Cristo. Entonces, ¿quién ha sido, entre comillas, rechazado? Bueno, aquellos que no aceptaron a Cristo desde dentro de Israel. De los que sí aceptaron, Pablo se dice, evidentemente no ha rechazado a todo Israel porque yo soy israelita y estoy en la salvación por justicia de fe. Así que a mí no me ha rechazado. Y trae la historia de cómo en el Israel antiguo, a pesar de que todos estaban adorando a Baal, había 7.000 personas dentro de ese contexto, dentro de Israel, que no adoraban a Baal. Fíjense, versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han matado y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procura matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. O sea, quiero que entiendan una cosita. Lleva 2 capítulos Pablo hablando de justificación por la fe o tras salvación por obras. Justificación por la fe, salvación por obras. Dentro de Israel se separa aquellos que están justificación por la fe, salvación por obras. Y adivina qué, cuando habla del remanente habla de que justificación por la fe
les aplica esos 7.000 personas que no doblaron rodilla. Adivina en qué grupo pone a los que están tratando de salvarse por sus obras. A los que doblan rodilla delante de Baal. Y la palabra Baal es Belzebur en el Nuevo Testamento. O sea, está diciendo que salvación por obras es satánico. Es adoración a Baal. Porque está abriendo el grupo. Entonces, en estos momentos, fijaros, en estos momentos del capítulo 11 tenemos dos grupos de Israel, dos grupos de Israel. El que ha sido desechado y el remanente. Esos 7.000 en el Antiguo Testamento y ahora muchos más para el tiempo de Pablo, en el cual Pablo era uno de ellos. Justificación por la fe. Creyendo en el Señor Jesucristo, en sus méritos, que Él es el principio de mi fe, Él es la conclusión de mi fe, por eso se llama a sí mismo el Alfa y el Omega. Entonces, ahí están los dos grupos. Uno, que sigue en la línea de Dios y recibidor de las promesas, y el otro grupo que ha sido apartado, ha sido desechado, ha sido quitado porque son adoradores de Baal, porque son adoradores de una justicia que viene por la ley o por las obras. A eso se refiere. ¿Ok? Es la justificación por las obras o la salvación por obras. ¿Ok? Bien. En ese momento, nos trae la ilustración del árbol. Entonces, salvación de los gentiles es el título que tengo aquí sobre el versículo 11. Okay, hemos visto el remanente de Israel, ya hemos visto que el remanente es aquel que está salvado por fe. Ese es el remanente. ¿Se dan cuenta? Es el que está salvado por fe. El que ha sido rechazado o quitado de ese remanente es aquellos que están adorando, creyendo que están adorando a Dios, pero por el hecho de que tienen una salvación de obras, en realidad están adorando a Baal. Esos han sido rechazados. Entonces, te queda aquí el Israel remanente. Y del Israel remanente, algo se va a añadir al hueco, digamos, entre comillas, que aquel Israel de Baal ha dejado. Y el que se va a añadir son los gentiles. O sea, tenemos el remanente de Israel y el que se va a añadir son los gentiles. Y lo vemos aquí con el título Salvación a los gentiles, que está en el versículo 11. Y ahora es cuando viene la clase de agricultura que Pablo nos da, que como no sepamos un poquitito de agricultura, pues se nos va a ir por encima de la cabeza y no nos vamos a enterar. Como para cuando aquellos que han visto uno de los maratones, cuando hablamos del lago de fuego, y no sabemos nada de la alquimia, de cómo funciona la refinación de metales, pues leemos el lago de fuego y leemos otra cosa. ¿Ok? Ahora, tenemos que saber un poquitito de agricultura. ¿Ok? Fijaros lo siguiente. Ahora es la salvación de los gentiles. Tenemos un remanente de Israel por fe, que podríamos identificarlo como aquellos que quedaron en el día de Pentecostés, los que crecieron en el día de Pentecostés con el mensaje de Pedro y entre ellos luego Pablo, etc. ¿Y ahora dónde van? A los gentiles. Entonces, es la salvación de los gentiles. Dice lo siguiente. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Fíjate, por su caída vino la oportunidad para que los gentiles entraran a salvación y eso provocara en aquellos que cayeron, ¿qué? Celo. Aquellos que cayeron provocara celo. O sea, a día de hoy, aquí en Australia, estamos más convencidos de que la vida o sea, que las restricciones del COVID van a eliminarse muy rápido por una razón. Porque algo ha cambiado aquí en nuestra zona geográfica. Y es que Nueva Zelanda está de vuelta a la vida normal. Totalmente la vida normal. Tienen gente en los cines, gente en los estadios, etcétera. No hay restricciones. La única restricción es que no puedes entrar o salir del país. Pero dentro del país no hay restricciones.
la noticia de hace 3 días de Nueva Zelanda de ello causó un movimiento en el gobierno australiano para ver cómo nosotros empezamos a soltar restricciones. ¿Por qué? Porque entre Nueva Zelanda y Australia hay esa competición de vecinos. Entonces, oye, yo como gobierno australiano no me puedo permitir que los neozelandeses lo estén haciendo mejor que yo. El hecho de que Nueva Zelanda esté ya a un paso por delante está causando celo en el gobierno australiano para acelerar el proceso de quitar las restricciones en esta zona. También es verdad que pues, muchos de ustedes estarán viviendo en zonas que no tienen el número de contagio que tenemos aquí en Australia, que es muy bajo. ¿Okay? Pero para que vean lo siguiente, ¿no? Nueva Zelanda está celebrando partidos de rugby con toda la gente en el estadio y los australianos están mirando. Y los australianos están mirando al gobierno y dicen, ¡eh! Pero no éramos nosotros mejor que los neozelandeses. Si desde pequeñitos los australianos se les han dicho que Nueva Zelanda es el vecino pobre, que Nueva Zelanda es el vecino tonto. Y ahora resulta que están por delante de nosotros. Y eso ha movido, y ha habido todo un gabinete esta semana para ver cómo aceleramos quitar las restricciones. ¿Okay? Ha movido celo en el gobierno australiano. Ahora fíjate, aquí resulta que cuando los gentiles llegan es para provocar celo en los israelitas que cayeron, los que adoraban a Baal, los que seguían la salvación a través de la ley, los que querían la salvación a través de sus obras. Y fijaros, versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, o sea, el hecho de que hayan caído es para riqueza del resto de los gentiles, y su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Y aquí Pablo empieza a usar unas palabras así como, ¿cómo? ¿Cómo? Dice, si su transgresión es para riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, o sea, el hecho de que ellos han caído es para beneficio del mundo, dice, cuanto más su plena restauración. ¿Cómo? Si han caído. Ya se han caído, ya están apartados, ya han sido rechazados, Pablo. Si ya me has dicho que quedaba un remanente. Sí, ahora me está explicando algo. Me dice, esos que se han caído era para abrir hueco a los gentiles y los gentiles es el mundo, porque en la mente israelita hay 2 tipos de personas. Está el israelita y está el gentil. Dos. Y el israelita y el gentil. O se puede llamar el israelita y el griego. En otras palabras, en otros lugares le llaman el israelita y el griego como representación de los gentiles. ¿Cuánto más en su plena restauración? Y dices, ¿cómo en su plena restauración? ¿Qué me está diciendo? ¿Su plena restauración? No, si ya están rechazados. Fijaros el versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Ok. Pablo dice, tal vez yo, siendo uno de ellos, y siendo apóstol de los gentiles y trayendo a muchos de los gentiles, pueda causar, aunque sea a aquellos que me conocían, aunque sea a un grupo de ellos, a celos desde el punto de vista de, oye, y ellos ahora están salvos y nosotros que éramos del pacto, no estamos salvos. Y eso les mueva a salvación, a alguno de ellos. Que el esfuerzo de que yo haga, dice Pablo, o lo que yo haga trayendo a gentiles, pueda causar que lo que yo haga traiga a alguno. O sea, traiga a alguno de los que ya han caído, traiga a alguno de los que adoraban a Baal, traiga a alguno de los que estaban en la ley, traiga a algunos. Ok. Casi me asusta en el versículo 12 cuando dice cuánto más en su plena restauración. Pero ahora ya me aclara un poquitito que en su esfuerzo, en su ministerio a los gentiles, cuánto más
que pueda provocar a celo, tal vez alguno. ¿Ok? Alguno de ellos. Luego el versículo 15 dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Entonces dice, bueno, a ver, la exclusión de ese grupo dentro de Israel, no el remanente, sino el grupo de Israel que fue, y recuerden que remanente es menos que el grupo que, en número, el remanente es lo que queda, es menos aquellos que aceptaron la santificación, la justificación por fe dentro del pueblo de Israel, fueron menos que aquellos que le rechazaron. Entonces, si por la exclusión de aquellos, gran grupo de Israel, si por la exclusión de aquellos, la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? ¿Cómo que su admisión? ¿Cómo que su admisión? Se han sido ya excluidos, sino vida para los muertos. Y ahí empieza a decirnos algo. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Dices, ¿cómo? Si la raíz es santa, ¿también son las ramas? Vamos a hablar de poda ahora. Fijaros. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, estamos teniendo un árbol con raíz santa. Un árbol con raíz santa. Y este árbol ha crecido y es un árbol de fruto. Y es un olivo que produce olivas. ¿Ok? En este caso. Entonces, de ese árbol, algunas ramas han sido desgajadas. Algunas ramas han sido cortadas. Y eliminadas de ese árbol. Fíjense. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Entonces, algunas de las ramas han sido quitadas de este olivo santo, con raíz santa. Algunas de las ramas han sido quitadas, las ramas que han sido quitadas, es ese Israel que ha sido rechazado o ha caído o ha sido apartado, etcétera. Lo que queda en el árbol es el remanente, las ramas del remanente, pero el hueco que aquellos que cayeron, aquellos que adoraban a Baal, aquellos que adoraban a sus obras, etcétera, etcétera, etcétera. Ese hueco que han dejado, ahora ustedes gentiles, siendo olivo silvestre, Dios lo que va a hacer es lo siguiente, siendo olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Un momentito, tenemos dos olivos. Hay un olivo santo y un olivo silvestre. El olivo silvestre no da buen fruto, no da fruto. Las olivas de un olivo silvestre no es bueno. El olivo bueno sí. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo es lo siguiente. Fijaros en mis dedos. Imaginémonos que mis dedos son las ramas. Nos está diciendo lo siguiente. Ustedes eran olivo salvaje, silvestre, que no da fruto. ¿Ok? Y el olivo santo, de raíz santa, no nos olvidemos de esto, de raíz santa, hay ramas que fueron quitadas para que ustedes, siendo olivo, sean puestos en ella. Entonces tenemos aquí el remanente de Israel, aquí estaría Pedro, aquí estaría Pablo, etcétera, el remanente de Israel, más los gentiles, puestos en el olivo santo con raíz santa. Ok, fijaros, lo que Pablo acaba de decir es imposible. Lo repito, lo que Pablo acaba de decir es imposible y nos lo dice después, pero déjeme primero explicarles. Cuando yo estoy caminando ayer con mis amigos, mostrándoles una granja alrededor nuestra que tiene 30.000 árboles frutales,
yo les explico lo siguiente. La raíz de todos estos árboles, la raíz, no es un árbol frutal. Es un árbol que crece muy rápido, la raíz. Entonces, este árbol crece muy, muy rápido. Y lo que hacen es, en un año, cuando ese árbol ha crecido muy rápido, lo cortan e injertan en 5.000 de ellos una rama de limón. Una rama de un limonero. Todos esos árboles van a acabar siendo limoneros. Pero no por la raíz, sino por la rama. No por la raíz, sino por la rama. Ese es el injerto que se hace en la agricultura. Le pones a la misma raíz, que es de árbol malo, que es de árbol silvestre, a la raíz de árbol malo, de árbol silvestre, le pones de aguacate o de palta, como le llaman en otros países. Una rama de aguacate. Ese árbol de aquí a 3 años va a ser un aguacatero o un paltero. Le pones una rama, le haces un injerto, una rama de manzana, de pera, etcétera, y acabarás con manzanos, peros, perales, etcétera, 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 etcétera. Pero atención, atención, atención. Que lo que hace el árbol es la rama y la raíz es mala. Lo único que quieren de ese árbol, de esa raíz, es que esa raíz tiene un ratio de crecimiento muy rápido. Entonces, en lugar de tener que esperar 7 o 10 años por fruto, en 4 años esta granja va a estar ya produciendo, en 4 años. ¿Por qué? Porque tienen una raíz que no tiene nada que ver con el limonero, que sube muy rápido. Entonces, ese limonero, cuando ya le han puesto la rama del limonero, va a crecer muy, muy rápido. Quiero que se den cuenta lo que Pablo nos está diciendo. Ustedes son rama mala. Ustedes son rama silvestre. Vayan a preguntar a cualquier persona que sepa de árboles, que lea esto, y va a decir, eso no se puede hacer. ¿Para qué vas a hacer eso? O sea, me estás diciendo que tú tienes un buen árbol, y le vas a poner una rama mala, pues no te va a dar fruto. Si tú le pones a un limonero, le cortas el limonero y le injertas un eucalipto, no te va a dar nada, porque no es la raíz, te dicen, es la rama. No es la raíz, es la rama. Pero Pablo lo está haciendo al revés. A la buena raíz le está poniendo una mala rama. Fijaros. Vamos a leerlo nuevamente. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y recuerda que nos ha dicho que era raíz santa, árbol santo y raíz santa, de ese árbol santo, raíz santa, ha quitado ramas. Y tú, siendo olivo silvestre, que no da fruto, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. En otras palabras, ahora no mires desde arriba, ya estás colocado en el árbol, no mires desde arriba del árbol y veas a los judíos que cayeron o a los israelitas que cayeron, esas ramas por las cuales tú has sido injertado, esas ramas que fueron quitadas, y tú les mires desde arriba del árbol y dicen, yo estoy aquí, tú estás ahí. Les dicen, no te jactes. No os jactéis, gentiles, porque ese era el movimiento entre los gentiles, que ahora nosotros, salvación es para nosotros, y fíjate, aquellos que tenían el pacto, fíjate, están todos perdidos. De hecho, en los hornos de los campos de concentración nazis, que quemaban a los judíos, a la entrada de muchos de esos hornos ponía asesinos de Cristo. Asesinos de Cristo. Y los judíos iban entrando y eso es lo que leían, escrito en alemán o en la lengua que ellos podían leer. Asesinos de Cristo. Y entraban en el horno de fuego. Asesinos de Cristo. Eso lo pusieron ahí los nazis.
Se están jactando de que ellos han perdido la salvación y nosotros los gentiles ahora lo hemos ganado por ellos. Pablo dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Sí, en un árbol, como lo hacemos comercialmente, es la raíz no sustenta. O no es la raíz, la naturaleza de la raíz la que da el fruto, es la rama. Y Pablo está enfatizando, cuidado, que tú como rama eres rama silvestre, tú no das fruto. No te jactes porque dice, tú no sustentas a la raíz. La raíz te sustenta a ti. La identidad no la tiene la rama en el caso de que Pablo nos está diciendo. La identidad la tiene la raíz. Mientras que comercialmente vemos todo árbol frutal y la identidad no la tiene la raíz, la identidad la tiene la rama. No te jactes, dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Esos se fueron quitados para que yo entre, porque no había hueco. No había hueco. Entonces, para que yo entre, esas tenían que ser quitadas para que haya hueco para mí. Y se jacta el gentil. Bien, versículo 20. Por su incredulidad fueron desgajadas. O sea, fueron quitadas no porque Dios quisiera quitarlos, fueron quitadas por falta de fe, por falta de ejercitar la fe en Cristo, fueron quitadas por incredulidad. No te desaborrezcas, sino teme. Porque si Dios, fijaros, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Dice, a ver, cuidado, cuidado, olivo silvestre, cuidado, cuidado. No te vanaglories ahora de que tú estás en el árbol y los otros no. Porque no se te olvide que las otras ramas eran del árbol y fueron quitadas por su vanagloria. Eran quitadas porque nosotros somos Israel y los otros son los gentiles. Y la salvación es solo para Israel y no para los gentiles. Y no puede ser que ahora Cristo ha venido para salvar a todo el mundo. No puede ser. Por la falta de fe, las ramas naturales fueron quitadas. Tú, rama silvestre, cuidado. No se te olvide que eres rama silvestre. Y dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Lo qué? El pecado de no creer. No dejará sin que haya una consecuencia al hecho de que tú no estés creyendo. Mira, pues la bondad y la severidad de todos. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. O sea, si te conviertes en árbol maligno, si se te olvida que estás puesto en un árbol bueno, en una raíz buena, y te conviertes en rama maligna y no estás viviendo de la raíz, sino que todavía quieres vivir de la rama. Pero si permaneces en bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, uy, que se nos va a poner caliente la cosa. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Un momento. Pablo dice, incluso aquellos que han sido cortados, si no mantienen su posición de incredulidad, si dejan de ser unos incrédulos, ¿qué pasará con ellos? Aquellos que han sido quitados, que han sido tirados al suelo, para que tú puedas entrar, para causar celos sobre ellos, si ellos permanecen en su incredulidad, permanecerán en el suelo. Pero no te equivoques, gentil, que si ellos no permanecen en su incredulidad, serán injertados. ¿Cómo? Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Un momento. ¿Cómo? Pero si la rama ya fue quitada, la rama ya está seca. Si la rama ya fue quitada, ya está seca. Pero Pablo dice, oh, espera. Dice,
Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza, ¿se dan cuenta? Fuiste injertado en un buen olivo. ¿Por qué contra naturaleza? Porque no se hace así, porque no funciona así. Va en contra de natura. Entonces, les dice, si ellos permanecen en su incredulidad, permanecerán ahí. Pero si no permanecen en su incredulidad, Pablo va y dice esta enorme barbaridad, esta enorme herejía. Va y dice, serán injertados de vuelta. Y luego les dice, pero no os asustéis, no penséis que estoy loco, fijaros que vosotros erais olivo silvestre y contra natura fuisteis puestos a salvación. Contra natura, si vosotros, el Señor ya ha hecho algo contra natura, podríamos decir, usando este ejemplo, ya insertándonos a vosotros gentiles. O sea, no os maravilléis de esto que el Señor, si puede coger una rama silvestre, viva, o todavía verde, digamos, e injertarla en el árbol, puede coger una rama muerta del suelo e injertarla en el árbol. ¿Por qué no? Pero si ya la primera cosa que ha hecho ya es increíble. Fijaros, versículo 24 nuevamente. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, o sea, no alucines con lo que te estoy diciendo, porque tú mismo eras silvestre y nunca ponemos rama silvestre en un árbol bueno. Pero Cristo lo ha hecho. Y luego dice, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Si venían de ese olivo ellos, ¿no será mejor coger una rama que ya era de ese olivo, que estaba en el suelo, e injertarla, por muy milagro que sea, que coger una rama que no tiene nada que ver con ese árbol e injertarlo contra natura en el olivo? Porque no quiero, ahora, versículo 25, en mi Biblia tiene ahora otro, otro, otro encabezamiento, otro título. Recordemos que en Romanos 11, versículo 1, dice, el remanente de Israel. Hablaba de las ramas que quedaron. La salvación de los gentiles, que son las ramas que han sido injertadas con el hueco de aquellos que fueron eliminados o tirados al suelo por su incredulidad, por falta de fe, por adoración a Baal, adoración de las obras, etcétera. Salvación de los gentiles. Y ahora en el 25, no sé qué título tiene el vuestro, pero fijaros el título que tiene el mío. La restauración de Israel. Y entendemos por el capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 y todo lo que llevamos leyendo, que se está refiriendo a la Israel de la carne, digamos, de genética, podríamos llamarlo de esa manera. Fijaros, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este qué. Quiero que lo leáis ahí. Este qué. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. O sea, ¿es un misterio? Y Pablo además muchas veces lo hace esto, ¿no? Os diré un misterio. Es como que es un misterio, pero resulta que por el hecho de que Cristo ha venido, esos misterios ocultos desde el principio se están siendo revelados en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Lo que Israel no entendía antes, por Cristo Jesús y el ministerio de Jesús lo está entendiendo. Entonces, por eso, muchas veces Pablo dice en diferentes partes de sus epístolas, os voy a contar un misterio. No todos dormirán, sino que todos, os voy a contar un misterio. En la última trompeta, os voy a contar un misterio. El misterio de la iniquidad. Os lo voy a contar. ¿Cómo es esto? El misterio. Y aquí nos va a contar un misterio, que va a dejar de ser misterio, porque si te lo cuentan, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, para que no seáis arrogantes, os voy a contar el misterio que ha acontecido a Israel, endureciendo en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esa palabra plenitud es hasta que hayan entrado todos los gentiles. Y luego dice el versículo 26, la bomba, cinturones puestos.
que va a haber terremoto en Canadá, en Chile, en Argentina, todo ahí, uf, todo para arriba. Versículo 26. Y luego, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la iniquidad, la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. ¡Pum! Espera un momento. ¿Qué acaba de decirnos Pablo? Vamos a leer el 25 y el 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. O sea, les va a revelar el misterio para que no sean arrogantes, para que no se crean por encima del resto, para que no se crean que van a un cielo diferente, una tierra diferente, que solo es para ellos. Son como ellos, para ellos, se ven como ellos, hablan como ellos, creen lo que ellos. Para que no os creáis vosotros que de una u otra manera lo que Dios os ha dado por herencia, ahora os lo creáis que es mérito vuestro. Os voy a decir el misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que toda rama de los gentiles sea injertada en ese árbol por el ministerio del remanente, hasta que todas las ramas de los gentiles sea puesto en ese árbol. ¿Y luego qué? Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Les acaba de decir, oye, no os vanagloriéis, no os ensalcéis con esas ramas que están que están en el suelo, porque eran ramas naturales. No pues voy a decir un misterio, esas ramas naturales, ese Israel que cayó, primero es el tiempo para que se llene de gentiles, por fe, y luego, ¿qué va a hacer con esas ramas? Las que han caído, ¿qué va a hacer con esas ramas? Esas ramas, todo Israel será salvo. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Para que no nos vanagloriemos, para que no nos ensalcemos, para que no nos ensalcemos por encima de nadie. Porque ni eres mejor que nadie, ni soy mejor que nadie, ni soy más privilegiado por entender las escrituras más que otros, para atesorarlas para mí. Ni soy yo el remanente de la manera en la cual me vanaglorie de ello. El remanente está ahí para ir a los gentiles y traer a los gentiles para que aquellos que del remanente todavía viven por obras y no por fe, eventualmente sean también injertados de vuelta. Ok. Os voy a mostrar dos versículos y acabamos con esto. Quiero que vengáis primero a Hebreos 12. A Hebreos 12. No van a ser dos versículos, van a ser dos referencias. Hebreos 12. En Hebreos 12, 2 es uno de los versículos y la otra va a ser una referencia que vamos a leer, va a haber más de un versículo. Hebreos 12 dice lo siguiente en el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús,
que es el autor y consumador de nuestra fe y de la fe en sí, a Jesús se le mostró un gozo. ¿Se dan cuenta? Por el gozo puesto delante de él. Hay diferentes versiones y yo siempre animo a las personas a que lean diferentes versiones. Y si sabes diferentes idiomas, lee diferentes versiones en diferentes idiomas. ¿Por qué? Porque se puede leer de la siguiente manera, y muchas versiones lo leen así. Y consumador de la fe, el cual, por el gozo que se le fue presentado delante. Y esa palabra es como que como que se le presentó, digamos, una visión delante, como que se le presentó delante una, una representación que le dio gozo. Algo le dio gozo a Jesús de algo que se le presentó delante de él, en el cual tenía algo presentado delante de él y en el otro lado tenía la cruz. Miraba y la cruz estaba en un lado y el gozo en otro. Y Jesús bebió la copa, pasó por la cruz y la humillación por el gozo que se le presentó. Se le presentó algo delante de Jesús que cuando él vio eso y dijo, wow, por ese gozo yo paso por la cruz, paso por la humillación, por el gozo que se me ha presentado. Por el gozo que se me ha presentado. Y yo me pregunto, ¿qué gozo será ese? Oye, ¿qué gozo será ese que se le presentó a Jesús, que luego miró a la cruz y fue un gozo tan grande, que dijo, yo voy a la cruz? Por ese gozo tan grande, yo voy a la cruz. Yo digo, si en el día de Noé 8 personas fueron salvas y millones fueron hundidos bajo el agua, si seguimos ese ratio, vamos a imaginarnos que si al final, con ese ratio, hay 7.000, con ese ratio, la cantidad de personas que vayan a ser salvas, con el ratio que vemos en el diluvio, por ejemplo, es un ratio muy bajo. No es un tercio, no es un décimo, no es un 5%, no es tal vez más que un 1%. O sea, 8 personas de millares que estaban allí, o de millones, 8 personas se salvaron en el diluvio. Entonces, yo pensaba, ¿no? Y digo, wow, el gozo que fue presentado delante de él, el gozo que fue presentado, me pregunto cuál será el gozo. Y recuerdo que cuando escuché por primera vez el tema de que el Señor vino aquí a morir por ti, si solo hubiera habido una persona, Cristo hubiese venido a salvarla. Por una, Cristo hubiera venido a salvarla. Y yo pensaba y meditaba en ello y le decía, wow. O sea que Cristo se le presentó el gozo de una persona y la muerte de 100.000 millones. Y dijo, wow, por ese gozo de una persona salva y 100.000 millones perdidos, yo voy por la cruz. Un sacrificio enorme. Pero yo te digo una cosa, gozo no lo sé. Quiero que tú te veas, si tienes hijos y te queda el último suspiro de vida y el Señor se presenta delante tuyo y te muestra una visión. Y te dice, hija, hijo, te voy a mostrar el gozo para que pases por estos últimos momentos del cáncer o pases estos últimos momentos de donde estés, lo pases por ello, por la humillación, el dolor o lo que sea, pero yo te voy a mostrar el gozo que te va a ayudar a pasar. Hija, tú tienes 12 hijos, te voy a mostrar las imágenes del gozo. Y ahí estás tú, en la nueva tierra, y ahí está tu hija, la quinta, la número 5. ¿Qué te parece, hija? ¿Qué te parece el gozo? Vaya gozo, ¿eh? Tú como madre o como padre dices, oye, ¿y los otros 11? Ay, que eres egoísta, hija. Te tengo aquí una ya. Te tengo una. ¿No te vale con la una? Sí, pero es que me has dicho que me vas a dar gozo. ¿Acaso no sabes que yo soy madre? ¿Qué clase de madre ve una de 12 y dice, uy, qué gozo? Ya salvé una. Se salvó una. Entonces yo me preguntaba, ¿qué gozo será eso? ¿Qué gozo será eso? Ahora, quiero que veamos la descripción de la cruz, no en los evangelios, sino en el salmo mesiánico de la cruz,
que es el Salmo 22. Si vienen al Salmo 22, el Salmo 22 es Salmo mesiánico. Y nos explica la cruz. Y dice lo siguiente. Fijaros cómo empieza el Salmo 22. Si están allá todos, el Salmo 22, fíjense cómo empieza. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oh, ¿quién dijo eso? Es Jesús en la cruz. Jesús en la cruz dijo eso. Quiero que entiendas lo siguiente, porque es increíble. Jesús está en la cruz, dice, Eli, Eli, Abba Sabachthani. Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Todo niño judío conocía los salmos. Son las canciones, eran sus himnos. Si yo en estos momentos digo, ¿quieres ser libre de...? Y ustedes van a decir, no toda verdad. Porque sale, ¿ok? Empezamos a cantar una canción, y lo escuchamos, y empieza a tocar la canción en nuestra cabeza y dice, ¡ay, ya no me puedo quitar esa canción de encima! Y lo único que escuchaste fue las primeras letras. Y ya tienes toda la canción. Entras en un supermercado, tú ahí caminando con el Señor, perfecto. Entras en el supermercado y tienes una vida antigua en la cual escuchabas todo tipo de música. Y entras al supermercado y según está entrando por la puerta, se escucha, Born in the USA, y sales, haces toda la compra, estás en el auto, estás conduciendo a casa, Born in the USA. Oh, man. Y toda la canción, si ya la habías escuchado y la conocías y la cantabas, está aquí. Pam, 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 pam. ¿Ok? Hay una canción que yo no quiero ni escuchar, es el Hotel California, porque es la primera canción que me aprendí letra por letra en español, o sea, en inglés, perdón. Y cuando escucho solo el punteo del principio, tiene un punteo de guitarra, ya sé que voy a tener el Hotel California aquí dentro todo el día. ¿Ok? Entro en un supermercado, están solo las primeras, porque hay como un minuto entero que está el tipo con la guitarra antes de empezar a cantar. Solo lo primero. Y entramos, salimos, y yo voy así, haciendo el supermercado, así. ¿Ok? Quiero que entiendan lo siguiente. Los salmos son canciones, son los himnos que ellos usaban. Y todo niño, cada sábado en la sinagoga, cantaban estas canciones. Había cantos para esto, cantos para la cosecha, cantos para pisotear las uvas, cantos para esto. Oh, cantos para pisotear las uvas. Espera, que hay unas uvas que van a ser pisoteadas y hay gente que está cantando. Lo dejo ahí. Había cantos para un montón de cosas. Cuando Jesús dice, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Es como yo escuchar, Born in the... Es el principio de la canción. Ahora, están mirando a Cristo crucificado en la cruz y el Salmo 22 ha dado comienzo. Fijaros. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa canción está en la mente de aquellos que le están mirando. ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Fijaros, sigue la canción y llega al versículo 6. Y la gente está mirando a Cristo crucificado, el que ha empezado a cantar la canción. Y ahora la canción está en sus mentes. Pero se ha convertido en algo más que una canción. Es canción con videoclip. Canción con videoclip. Fijaros el videoclip. Versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre, aprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Esa canción está en sus mentes, están mirando a Cristo. Hay canción y videoclip, amigos. Versículo 7. Todos los que me ven se escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Se dan cuenta?
sea, tú miras alrededor, la canción está sonando en tu mente y estás escuchando a la gente diciendo, él decía que confiaba en el Dios, que venga Dios y lo baje. Y tú dices, ay, my. Es canción y videoclip. Si lo estoy viviendo, estoy dentro del videoclip. El versículo 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basham me han cercado. ¡Wow! Espera, porque tú empiezas alrededor y había un tipo de toro que los sacerdotes tenían que matar para su propio sacrificio. ¿Sabes qué toro era? Los toros de Basham. Y tú empiezas a ver a los sacerdotes y dices, ¡ay, my! Los toros de Basán. De hecho, se les conocía como los toros de Basán entre los niños, entre digamos, la cultura del pueblo, se les conocía como los toros de Basán. Y al pobre les llamaban palomas. ¿Por qué? Porque el pobre traía palomas al templo, porque era pobre. Entonces, a los pobres les llamaban palomas. A los gentiles les llamaban perros. A los sacerdotes les llamaban toros. Fijaros, a los rebeldes le llamaban cabros. Y ahora, fijaros, versículo 13. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. Y tú estás viendo todas esas escenas en la cruz. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y ahora escuchas a Jesús diciendo, tengo sed. Oh, man. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros, y miras alrededor, y están los romanos, porque los judíos llamaban a los romanos perros. Perros me han rodeado, y me han cercado cuadrillas de malignos. Horedaron mis manos y mis pies. Esa palabra es agujerearon mis manos y mis pies. Y tú ves las puntas sobre los brazos y sobre las piernas de Jesús. Y tú dices, ¿estamos de broma? Estoy en mitad del videoclip. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Oh, my. Y tú eres Simón el que cargó la cruz. Y estás viendo esta escena. Y cuando ves a los romanos echar suertes por los ropajes de Jesús, empiezas a llorar. Porque te das cuenta que el Salmo 22 se está cumpliendo delante de tus ojos. Y es el sufrimiento de la cruz. Pero escuchar, Hebreos 12:2 dice que por el gozo que fue presentado delante de él, pasó por la cruz, la humillación, la vergüenza y todo eso. Sigue la escena, sigue la escena, sigue la escena. Y ahora llegamos al versículo 25. Versículo 25 del capítulo del Salmo 22 dice: de ti será mi alabanza en la gran congregación. La gran congregación. Énfasis añadido. Mis votos pagaré delante de los que me temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabará a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Versículo 27. Cinturones puestos. Agárrense a sus asientos porque viene curva. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo.
todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. Ok. No quiero decir mucho en ello, pero quiero que esa última parte, aún el que no puede conservar su vida a su propia alma, no es lo mismo que aquellos que bajan al polvo. Quiero que mediten en esa última parte. ¿Qué tipo de persona? La situación alrededor ha sido tan fuerte que no pudieron ni conservar su vida. Versículo 30. La posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Que Él hizo esto. ¿Y cuántos de ustedes hasta el día de hoy no se habían dado cuenta que cuando el Salmo 22 está hablando de cuáles son las consecuencias o la cosecha de esa cruz, después de describir las imágenes de la cruz, ¿cuántos de ustedes han leído 1, 2, 20 veces el Salmo 22 y pasaron de largo una palabra súper importante? La palabra todos. ¿Puedo ver sus manos? Wow. Esa palabra todos, les invito a que miren en 20 diferentes versiones. Está en todas. Está en todas ellas. Pero en nuestra arrogancia, en el querer creernos nosotros por encima del resto, hemos leído el todo como que somos nosotros. Hemos leído el todo como que somos nosotros. Son todos. Las ramas silvestres, las ramas remanentes y las ramas secas en el suelo, porque Israel, todo Israel será salvo. ¿Para qué? Para anunciar que Dios ha hecho esto y que Dios es bueno. Yo no sé a ustedes, pero a mí me están dando unos escalofríos por el cuerpo en estos momentos impresionante. Impresionante. Y el ministerio que Pablo le dice a los gentiles, ¿saben para qué es? Para que no os alcéis, para que no seáis arrogantes, para que no os vanagloriéis, para que no penséis que sois mejores que otros. Esa es la función de decírselo. Esa es la razón de mostrárselo. Porque empiezas a ver a otra persona, no como un perro, no como un toro, no como una gallina, no como un gallo o como un cabro. Empiezas a ver a otra persona como otra rama, que sin tú merecerlo, él tampoco va a ser injertada en la viña que es Cristo. Porque todos serán salvos por Cristo. Por lo que la cruz ha hecho y sigue haciendo para la salvación de los hombres. Espero que haya sido de bendición. Para mí sí, yo sigo así como con electricidad en mi cuerpo en estos momentos. Saludos a Samuel Ramírez, te veo ahora de cara. Ahora te conozco de cara. Saludos. Ok. Saludos a todos ustedes, vamos a cerrar con una oración. No sé ustedes, pero con noticias como esta, a que sale más fácil orar dando gracias. Es que sale más fácil. Porque hay que dar gracias al Señor. Porque su salvación es increíble.
su bondad para con el hombre es increíble. Y ahora uno entiende al ángel. Cuando el ángel dice, bienaventurados, buenas noticias entre los hombres. Vamos a cerrar con oración. Señor, gracias. Gracias y gracias. Gracias, Señor, por esa cruz que emana una raíz de vida que cualquier pámpano, cualquier rama unida a ella, cobra vida. Seremos plantados como árboles a la ribera del río. Y esas hojas serán para la sanación de las naciones. Porque tú eres el que ha declarado que tu ministerio es el ministerio de la reconciliación. Gracias, Señor, por recordarnos que no es vanagloria en nosotros el ser salvo, sino en realidad humildad, ya que es un hermoso regalo de vida que tú has hecho para con nosotros y para con todos aquellos. Oh, cuántas ganas tenemos hoy de salir y declarar a cualquier otra rama tirada en el suelo o rama conectada a un olivo silvestre, cuántas ganas tenemos de decirles que hay una raíz de vida con sitio suficiente para ellos también. Gracias, Padre, por el Evangelio, las buenas noticias en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos, muchas bendiciones. Tenemos pensado presentar otro mensaje en 7 días más, así que estaros atentos en los enlaces de Facebook. En el Facebook ponemos el enlace aproximadamente entre el martes y el miércoles. Normalmente ponemos el enlace de Zoom en YouTube. En Facebook, y luego en YouTube también estamos ayudando para que la gente encuentre el enlace con un pequeñito vídeo de 1 minutito donde ponemos el tema y el enlace. ¿Ok? Muchas bendiciones a todos. Que Dios os bendiga. Dios es bueno. De España. Saludos desde Canadá. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga a todos. Qué bonito. Bendiciones. Bendiciones, mil bendiciones. Un saludo cariñoso de Chile. Amén. Qué bonito. Saludos, Samuel. Saludos desde Misiones, Argentina. Amén. Entre Ríos. Desde Colombia. Wow, Colombia. Saludos de Perú. Margarita. En el cielo nos vamos a ver. Bendiciones. Amén. Exactamente, amén. Amén. Todos estaremos en la cena del Cordero. Amén. Amén. A todos. Feliz sábado. Amén.